Hermanos, ¿cómo se encuentran? Como siempre es una bendición para mí estar en este miércoles estudiando la palabra del Señor. Y supongo que para ustedes también, ¿verdad? Sean ustedes bienvenidos a su clase de escuela dominical. ¿Por qué no oramos antes de empezar esta clase, mis hermanos? Incline sus rostros, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar. Te suplico en esta tarde, Señor, bendigas esta clase, Señor. Que no sea el que yo el que hable, sino tú hables a través de mí, Señor. Úsame, Señor, porque quiero exponer tu palabra para mis hermanos, Señor. Y ponlos ellos atentos, Señor, para que ellos puedan asimilar todo lo que tú tienes para ellos en esta tarde, Señor. Bendice a mis hermanos, ahí donde estén, quizás algunos están en el trabajo, otros en su casa, quizás otros manejando, ¿verdad? Bendícelos, Señor, cuida de ellos. Y que no haya nada que empañe esta clase en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva a través de los corazones de todos mis hermanos, Señor. Y úsame, Señor. Te lo suplico en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. El tema de esta clase en esta tarde se llama Un pueblo que sirve. Así es. Así que el propósito de esta lección es que el servicio, hermanos, sea un estilo de vida entre todos nosotros los cristianos. ¿Sí? Que no sea algo que pase o que hagamos de vez en cuando, sino sea un estilo de vida. Vivir con esto, siempre pensando en servir a los demás, como Jesucristo también lo hizo con nosotros, por amor, ¿verdad? Ahora viene una pregunta, hermanos, para empezar, ¿verdad? ¿Cómo podemos servir? Bien, mis hermanos, les sugiero que piensen de qué manera, escuche bien, otras personas nos han servido a nosotros y también han servido a nuestra familia. Esa es una manera de empezar. Que usted piense de qué manera otras personas le han servido y le han servido también a su familia, ¿verdad? Me gustaría que fuéramos al libro de Lucas, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 27. Dice, porque ¿cuál es el mayor que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿verdad? Bien, hermanos, dice ahí, yo estoy entre ustedes, Jesús dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Fíjese bien. Así que como verdaderos hermanos y también discípulos, ¿verdad? De Jesús, también somos nosotros debemos servir a los demás. Amén. El servicio cristiano, hermanos, nace del amor genuino que sentimos por nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y por supuesto, del amor y la preocupación por quién es Él. Porque no solo nos da la oportunidad de ayudar, hermanos, por medio del servicio, sino también de guiar en la vida. Él nos abre muchas posibilidades de hacer el bien, pero en esta tarde estamos hablando del servicio. Amén. Hermanos, el amor es más que un solo sentimiento. Cuando amamos a los demás, hermanos, siempre van a ser el deseo de ayudar a los demás, ¿verdad? Todos, hermanos, sin excepción, debemos de estar dispuestos a servir, sin tomar en cuenta nuestra posición económica, nuestra posición social, nuestra edad incluso. Nada de eso nos debe de impedir servir, hermanos. Algunos piensan que solo la gente pobre, desvalida, debe de servir, ¿verdad? Otros piensan que solo las personas ricas deben de prestar servicio, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, Jesús enseñó otra cosa, ¿verdad? Jesús nos enseñó otra cosa cuando la madre de 2 de sus discípulos le pidió que honrara a sus hijos. ¿Qué le respondió Jesús cuando esa madre hizo esa petición a Jesús por sus 2 hijos? Vayamos al libro de Mateo, mis hermanos. Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Vamos a leer todo eso, ¿verdad? Mateo 20, 28. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo,
¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el quiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Por último, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Miren, hermanos, el problema era que los discípulos deseaban ser grandes o más importantes, ¿verdad?, que el resto, pero no entendían las condiciones del reino. Para algunas personas que desean sobresalir, el servicio es difícil, hermanos. El servicio, como estaba diciendo, tenemos que amar para hacer un servicio sin esperar nada a cambio. Como diciendo, muchas veces decimos, hoy por ti, mañana por mí. No, eso es cuando no se entiende que es por amor. Amén, como discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Para algunas personas, como les digo, es como un deseo de sobresalir y es difícil servir de esa manera, porque no están dispuestos a servir, sienten que están a otro nivel, ¿verdad? De manera similar, Jesús les dice a ellos que si quieren ser, como dice en la palabra de Dios, los mayores, pues hay un solo camino. ¿Cuál es ese camino? Servir. En otras palabras, hermanos, si se quiere ser bienaventurado en el servicio y bienaventurado, ¿verdad?, en la presencia de Dios, hay un solo camino: obedecer el mandamiento de servir según el ejemplo de Cristo Jesús. Él nos ha dado el ejemplo. Amén. Hay muchas maneras de servir, hermanos, como sabemos. Muchas maneras de servir. Podemos ayudar a los demás, pues económicamente, ¿verdad?, que es lo más común que se oye por ahí, ¿verdad? Hay que ayudar, dicen, seguramente le van a ayudar con dinero. Pero no solamente así, mis hermanos, por medio de la economía. Hay muchas maneras de servir. También hay una manera de servir de manera social, de manera física, por supuesto, y espiritual sobre todo. Amén. Por ejemplo, podemos dar alimentos u otros artículos, ¿verdad?, a quienes lo necesiten. ¿Cuánto puede gastar en eso, hermanos? Muy poco dinero. Lo que se necesita es tener la voluntad de hacerlo, el amor por hacerlo. Ayudar a los necesitados, hermanos, al contribuir también podemos hacerlo con una ofrenda, ¿verdad?, cuando alguna persona está en necesidad. Ya lo hemos hecho en nuestra iglesia, ¿verdad? Podemos brindarle también nuestra amistad a una persona, a un recién llegado, a la iglesia. Muchas veces llegan a la iglesia, hermanos, personas, y los dejamos aparte. Nos vamos a nuestros grupos, ¿verdad?, los grupos que tenemos. ¿Y saben qué, hermanos? Eso también es una manera de servicio, de hacer sentir bien, ¿verdad? Y es una parte de una iglesia que debe de ser amigable. Si llega alguien, podemos servir de esa manera, hermanos. No sé si en su iglesia sucede así, ¿verdad? Pero en algunos lugares donde yo he estado o he visitado, he visto esa falta de atención, ¿verdad? También, hermanos, hay personas, ¿verdad?, personas mayores que les gusta, pues, en su casa, si tienen el espacio, tener como una hortaliza, un huertito, algo así. Podemos ayudarles con eso a esas personas que están mayores y ya no pueden seguir cultivando sus verduras o algo así. Podemos irles a ayudar, quizás ayudar a cortarles la yarda. Eso es de manera física, ¿verdad? Cortarles la yarda, ayudarles a mover un mueble a otro lado. Ese es servicio, hermanos.
No necesariamente es dinero todo, ¿verdad? Podemos también, hermanos, no sé, cuando estuve en la iglesia de Southgate, teníamos un grupo que íbamos a los hospitales a visitar personas enfermas de la iglesia y otras personas que había ahí. Algunos nos pedían oración o nosotros ofrecíamos orar por ellos también. Eso también es una manera de servir. Así es que no todo es dinero, hermanos, ¿verdad? Por supuesto, podemos enseñar el Evangelio a quienes necesitan conocer la verdad. Por supuesto. O consolar a quienes sufren, ¿verdad? Hay muchas personas que están sufriendo por diferentes causas. Ese es un servicio también, servir de esa manera, consolando a esas personas, ayudándoles en medio de esa batalla que tienen encima, ¿verdad? Así que podemos realizar grandes y pequeños actos de servicio, ¿verdad? Nunca debemos de dejar de prestar ayuda a alguien por considerar que es muy poco lo que podemos hacer. O sea, decir, es algo tan chiquito que no hay necesidad de ayudar. Pero así a veces nosotros lo vemos, mis hermanos, pero a veces las personas no pueden hacer las cosas. Aunque usted lo considere así, muchas personas, aunque es fácil, muchas personas están verdaderamente limitadas. Así es que nosotros debemos de servir en cosas grandes y cosas pequeñas, porque nosotros no sabemos cómo están a veces las personas que dicen, no voy a ocuparme ayuda, pero sí lo ocupan, mis hermanos, ¿verdad? Y ahora déjeme decirle, el servicio mayormente es sacrificio, hermanos. El servicio mayormente es sacrificio. No sé si usted lo ha sentido, pero a veces tenemos nuestra vida hecha, nuestro día, ¿cómo se puede decir? Acomodado a nuestras diferentes actividades y a veces nos tenemos que esforzar, ¿verdad? Sacrificar o sacrificar acaso algo que íbamos a hacer para ir a ayudar a una persona, a servirle a una persona. Tenemos que hacer sacrificio, hermanos, porque cuando es tan cómodo, pues sí es bueno, pero estoy seguro que el Señor ve el esfuerzo de usted, ¿verdad? Cuando usted para de hacer algo para ayudar a otra persona. Estoy seguro de eso. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Salvador dio su vida para servirnos. Él dio su vida para servirnos a nosotros. Pensemos en personas de nuestra familia, ¿verdad? Por supuesto, porque eso es lo más cercano que tenemos. Y lo primero, a las primeras personas que vamos a ayudar, a nuestra familia. Pero también podemos pensar en nuestra comunidad, ¿verdad? Podemos hacer como una especie de reflexión. ¿Qué necesidades hay en la comunidad? ¿Qué hay necesidad en mi familia, en la comunidad, verdad? Ya sean económicas, sociales, físicas o espirituales, ¿verdad? Y reflexionemos, hermanos, en cuanto de lo que les he hablado en esta tarde. Muchas veces nosotros damos por hecho, ¿verdad?, que todas las personas están bien, pero hay personas en el vecindario que a veces necesitan de nuestra ayuda. Nuestra familia también, por supuesto, pero usted se da cuenta rápido con la familia. Pero tiene usted vecinos, ¿verdad?, personas que están alrededor suyo. Y deberíamos nosotros mostrar esa actitud de servicio. No solamente por el hecho de ser cristianos, hermanos, ¿verdad? Que dicen, voy a ayudarles porque, ¿cómo me veo yo siendo cristiano? Porque la mayoría saben que uno es cristiano, las personas donde viven alrededor de uno. También está la parte humana, ¿verdad? ¿Cómo a veces podemos ver personas en gran necesidad y no prestar nada de ayuda? Mayormente nosotros conocemos el sacrificio de Jesucristo por nosotros, ¿no cree? Ahora, mis hermanos, ¿por qué Jesús desea que sirvamos a los demás? Déjeme le digo, porque por medio del servicio de hombres y mujeres, de niños y niñas también en este caso, es que la obra de Dios se lleva a cabo, hermanos. Es por esa manera. A lo largo de nuestra vida, hermanos, estoy seguro, todos en algún momento necesitamos de ayuda, antes y ahora.
A lo largo de la vida, no creo que nunca haya necesitado usted que alguien le ayudara. Servicio, que le sirviera de alguna forma. Nosotros tenemos que ser recíprocos, hermanos. Nosotros también debemos de ayudar, así como una vez nos ayudaron a nosotros. Mire, cuando éramos pequeños nosotros, por ejemplo, cuando éramos pequeños, nuestros padres nos alimentaban, ¿cierto? Bien. Nos vestían y nos cuidaban también. Sin esos cuidados, habríamos muerto, ¿verdad? Sin duda alguna. Una vez que crecimos, otras personas nos enseñaron habilidades y conductas, ¿verdad? Mire, le voy a dar un ejemplo. Muchos de nosotros hemos necesitado cuidados dentro de una enfermedad, ¿cierto? Así es. Quizás en algún momento de nuestra vida pudimos necesitar dinero durante una crisis económica también, como le estaba comentando hace rato. O sea, siempre, de alguna forma, nosotros hemos necesitado un servicio económico, espiritual, físico. Así es que nosotros también debemos de servir a los demás. Algunos de nosotros, hermanos, le pedimos a Dios que bendiga a la gente que sufre, ¿cierto? Señor, por favor, ayúdalo, mira cómo está pasando. Y después nosotros no hacemos nada por esa persona. ¿Cómo está eso? Se la pasamos a Dios como diciendo, tú resuélvelo. Yo ya cumplí con decirte qué está pasando con esa persona. O sea, pedimos oración y nosotros no hacemos nada. No puede ser así. Debemos recordar, hermanos, que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Tenemos su bendición, su amor, su provisión, pero también hace su obra por medio de las personas. O sea, Dios trata directamente con nosotros, pero mayormente usa a las personas para ayudarnos también a nosotros. Así es que cuando usted siente el deseo de ayudar a alguien, de servirle a alguien, no sofoque ese deseo, porque viene de Dios para que usted lo haga. No lo sofoque, no se niegue a hacerlo, porque Dios usa a las personas para eso. Quizás a usted lo está necesitando para hacer eso. Bien. Porque mire, cuando ayudamos a otros hermanos, o sea, el uno al otro, estamos sirviendo a Dios. También. Voy a hacerle una pregunta. ¿Qué bendiciones recibimos cuando servimos a los demás, hermanos? ¿Qué bendiciones recibimos cuando servimos a los demás? Vamos a ir al libro de Mateo otra vez, capítulo 25, versículos del 34 al 40. Mateo 25, del 34 al 40. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora entiende lo que le digo, que cuando servimos a otras personas, Dios nos bendice. Así es, porque por medio del servicio aumentamos, hermanos, nuestra capacidad de amar, ¿verdad? Nos hacemos menos egoístas. Y cuando pensamos en los demás, en los problemas de los demás, hermanos, no sé si le ha sucedido, ¿verdad? Que siente que usted tiene el problema más grande del mundo. No soporto esto en mis espaldas, ya no aguanto este problema tan grande. Y cuando usted se entera, no sé, de alguien de la familia, un hermano de la iglesia, alguien de las personas con las que usted se contacta, se entera que está pasando una situación difícil, la verdad a veces le da pena de cómo usted se sentía al ver
que otras personas están peor que usted. Es de manera que usted ve sus problemas más pequeños a comparación de otras personas. Así es, hermanos. Mire, cuando consideramos la vida de las personas que prestan servicio desinteresadamente, podemos ver la bendición de Dios en ellos, hermanos. Un ejemplo, por ejemplo, podemos apreciar, estuve leyendo un libro, hermanos, de un hombre cristiano, verdadero cristiano, que tuvo un accidente, ¿verdad? Tuvo un accidente de carro, ¿verdad? Y este hombre quedó paralizado de las dos piernas en ese accidente. En su condición, hermanos, ¿qué hace una persona? Algunas personas se hubieran vuelto amargadas, inútiles. En cambio, esa persona prefirió pensar en los demás. Aprendió un nuevo oficio, porque obviamente después de eso ya no pudo caminar, quedó inmóvil de sus dos piernas. Aprendió un nuevo oficio, ¿verdad? Y ganó lo suficiente para comprar una casa grande, a la que él y su esposa convirtieron en un hogar para huérfanos, niños abandonados, algunos de ellos con serias discapacidades físicas. Fíjese, este hombre que quedó sin movimiento en sus piernas, en lugar de amargarse, ¿verdad? De sentir que ya no valía nada, un hombre inútil, se esforzó para seguir trabajando en la obra de Dios. Compró esa casa, hizo ese lugar para que esos huérfanos tuvieran pues un hogar, niños abandonados, todo eso, ¿verdad? Niños con problemas físicos. Hasta el día de su muerte, 20 años después. Cuando hacemos caso de qué es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, suceden estas cosas. Una persona que tiene un accidente fuerte, que no puede caminar o todo eso, se amarga. Si quiere continuar con su vida, va a estar amargado, sintiéndose inútil, que no sirve para nada. Otros tratan de suicidarse, otros lo consiguen, ¿verdad? Pero este hombre hizo todo lo contrario a eso. Aprendió un oficio, un nuevo oficio, porque ya estaba en silla de ruedas. Ganó lo suficiente para comprar una casa, para tener niños ahí huérfanos, niños enfermos. Y sabe, vivió 20 años más todavía. Él no pensó, hermanos, sus pensamientos no se concentraron en sus piernas inmóviles, para nada, sino en la voluntad de Dios. De esa manera, él se acercó más al Señor. Al prestar servicio, hermanos, servicio a los demás, nos convertimos en mejores personas, hermanos, en mejores cristianos, ¿verdad? Pero por supuesto, sobre todo, en mejores discípulos de Jesucristo. Cuando sentimos que no tenemos más para dar, hermanos, que a veces nos sentimos saturados de que ya no podemos hacer más de lo que tenemos en nuestra vida diaria, vayamos al Señor en oración, hermanos. Vayamos al Señor en oración y hallaremos, fíjese bien, hallaremos en nosotros más de lo que nunca imaginamos tener para dar a los demás. Yo a veces me siento, hermanos, como saturado de trabajo. Tengo una familia, por supuesto. Tengo un trabajo ahorita, gracias a Dios. Tengo mis hijos grandes, tengo nietos. Trabajo aquí en la iglesia también duro. A veces siento que no me alcanza el tiempo para más. Yo siempre le pido al Señor, Señor, ayúdame. Quiero seguir sirviéndote y sirviéndole a mis hermanos. Y aquí estoy. No sé a veces cómo el tiempo me da, pero me alcanza. Sí, a veces un poco cansado, pero estoy en pie. Haga lo mismo, hermanos. El Señor tiene poder. Y cuando sus hijos se esfuerzan, Él está con ellos. Amén. Algunos de nosotros prestamos servicios a quienes se encuentran a nuestro alrededor, ¿verdad? Mayormente, como le dije anteriormente. Y nos cuesta trabajo hacerlo con otras personas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nos mandó, ¿verdad?, que amáramos y sirviéramos a toda persona, ¿cierto? No solamente a la gente que está a nuestro alrededor. Siempre, hermanos, como les dije al principio, encontraremos oportunidades de servir, muchas oportunidades de servir. Podemos, como les dije anteriormente, servir a los miembros de nuestra familia,
Los que estamos casados, hermanos, por ejemplo, los que estamos casados, debemos de ser conscientes de las necesidades del uno y del otro. Los padres debemos prestar servicio a nuestros hijos, servirles, no solo alimentarlos y vestirlos, claro que no, sino también enseñándoles, jugando con ellos, trabajando con ellos en sus proyectos. Yo trabajé por muchos años, se lo digo porque así lo viví, trabajé muchos años, yo entraba a las 2 de la tarde y salía a las 10, llegaba a mi casa casi a las 11. Mis hijos estudiaban todos en la mañana, por ejemplo, de 7:30, de 8 a 2, 3 de la tarde. No los veía por mucho tiempo, no les podía ayudar. Sí, les daba alimento, les daba calzado, un lugar donde vivir, pero no hacía todo eso, ¿verdad? Jugar con mis hijos, salir a algún lado, ayudarles en sus proyectos. Sí les ayudaba cuando tenían algo que no podían resolver, pero ¿sabe qué? Eso, no todo es trabajo para darles todo eso, vestido, calzado, comida, todo eso. No, en absoluto, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces uno de mis hijos me dice, hey papi, no me acuerdo de esto y de esto. Yo siempre pensaba que tú ibas a salir con nosotros, ir aquí, ir allá, ir jugaba fútbol. Yo pensaba en la high school que tú ibas a ver, un día yo deseaba que tú fueras a verme jugar y todo eso. A veces uno se enfoca tanto en las necesidades que se olvida de otras cosas tan importantes como es eso, ¿verdad? Convivir más con nuestros hijos, ¿verdad? Bien, regresando a nuestra clase, ¿verdad? Estaba hablando de nosotros, o sea, los casados con nuestra pareja. Podemos compartir también el cuidado de nuestros hijos, ¿verdad? Mientras ella trabaja, yo los cuido o hago algo así. Aunque yo no lo hice, ¿verdad? Porque mi esposa por mucho tiempo trabajaba y a veces no, pero aparte no soy muy bueno en la cocina. Pude cuidar a mis hijos, pero no soy bueno para cocinar, ¿verdad? Y pues nada más le podía ayudar con eso a veces, ¿verdad? Así es que, como le digo, podemos compartir el cuidado de nuestros hijos, apoyarnos el uno al otro en los intereses y actividades que tengamos los dos, ¿verdad? Necesitamos apoyarnos. También podemos hacer entre los dos, como siempre hacemos, ese sacrificio, ¿verdad? Para enviar a nuestros hijos a la escuela, a la universidad, qué sé yo, o alguna carrera que ellos quieran lograr. También en un hijo mayor, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede servir en su casa. Quizás uno sí lo hacen, otros no, pero un hermano mayor puede ayudar a sus hermanos más pequeños, ¿verdad? Con las tareas escolares. Eso también es un servicio, ¿verdad? Servirles el desayuno, algo ligero en la mañana. Quizás en un momento, si el muchacho es mayor o la muchacha es mayor, puede llevarlos a la escuela, recogerlos. No sé, a veces los padres andamos tan ocupados que necesitamos que también servicio de nuestros hijos, ya cuando están grandes, ¿no creen? Así es que nuestra familia es lo más cercano que tenemos, ¿cierto? Y debemos servirla con todo nuestro corazón también. Pero no olvidar todo eso que le dije anteriormente. También tenemos muchas oportunidades de prestar servicio a nuestros vecinos, como le estaba diciendo. A veces pensamos que todo está bien, pero no. Podemos también prestar servicio a nuestros vecinos, a nuestras amistades y aún hasta los desconocidos, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, si un vecino tiene dificultades con su carro, no sé si usted conoce de mecánica, le puede ayudar si tiene el tiempo. Si no sabe, bueno, quizás no va a poderlo ayudar con el problema del carro, ¿cierto? Pero puede llevarlo quizás cerca a donde va, o si está por su camino exactamente, dejarlo donde él quiere llegar, ¿verdad? Ese también es un servicio. Si alguna vecina está enferma, yo creo que algunos de ustedes tienen en estima a vecinos de ustedes, ¿verdad? ¿Qué puede hacer cuando su vecina está enferma y tiene hijos? Pues puede ayudarle, ¿verdad? Con el cuidado de ellos un rato o lo que usted pueda. Quizás hacerle, no sé, una sopa a la persona esa para que tenga algo que comer o traerle lo que necesita de la market para que haga su comida. Hay muchas cosas como se puede ayudar a una persona, un vecino así, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?
vemos que un joven se está alejando de las cosas de Dios. También, ese es un servicio también. Ayudarle, hablarle, para que retome otra vez el camino. Se está saliendo del camino, bueno, ayudarle, para que no se desvíe. No tenemos que conocer a la gente, hermanos, a la cual prestamos servicio. No hay necesidad de eso. No sé si usted ha ayudado a personas que no conoce usted. Pero cuando usted tiene el amor de Dios en su corazón, usted no se va a fijar en eso. Mire, muchos pueden decir, es que no conozco, ¿qué tal si me está engañando nada más? Pues obviamente uno va a preguntar algunas cosas, ¿verdad? Para ver si realmente sí no es un engaño. Pero después de eso, hermanos, se quedan con duda, usted nada más haga lo que tiene que hacer. Si Dios pone en su corazón ayudarle, ayude. Esa persona va a entregar cuentas de ese dinero. Si lo usa para bien o para mal, es su decisión. Pero si usted lo siente en su corazón, hágalo. Ayude, ¿verdad? Como le digo, no tenemos que conocer a la gente para prestar un servicio. Solo debemos buscar la forma de servir a los demás como lo hizo Jesucristo. Solamente así. Él no necesitó conocer a la gente. Solo se dedicó a servir a quien lo necesitaba. Así. Ahora, si tenemos talentos especiales, hermanos, debemos utilizarlos para prestar un servicio a los demás, ¿verdad? Como le digo, si usted sabe de mecánica, si es carpintero, si se dedica a la construcción, puede usted ayudar también de esa manera. No hacer pues un trabajo grande, ¿verdad? Porque pues tenemos que trabajar para vivir, tenemos tiempo para nuestra familia, nuestras actividades, pero sí puede ayudar de alguna manera. Un asesoramiento cuando menos, qué es lo que tiene que hacer esa persona, decirle, mira, tienes este problema, ¿por qué no buscas un profesional para que te ayude con eso? Sí ayudarte, pero no, si tengo el tiempo te puedo ayudar un poco, pero no hacer todo el trabajo. Dios nos bendice con talentos y habilidades, hermanos. Dios nos bendice con talentos y habilidades, para que ayudemos a mejorar la vida de otras personas. También tenemos oportunidades de servir en nuestra iglesia, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, tenemos esos talentos, esas habilidades, no queremos usarlas en la iglesia. Qué cosa tan, puedo decir curiosa, pero media rara, ¿no? Que teniendo la facilidad de ayudar, si no a las personas, hay muchas cosas que se ofrecen en los templos, ¿verdad? Como reparar esto, mover algún mueble, mover alguna silla. La gente no quiere. Pero cuando usted tiene habilidades especiales, a veces de electricidad, incluso si usted es músico o es maestro, no quiere prestar ese servicio, poner esas habilidades al servicio del Señor. Eso no puede ser así, hermanos. Uno de los objetivos de la iglesia es el de brindarnos la oportunidad de ayudarnos mutuamente. Esa es una oportunidad que tenemos enfrente. Los miembros de la iglesia servimos a nuestros hermanos en Cristo. Es como debemos hacerlo. Debemos hacerlo. En la obra del Señor, si aceptamos una posición, mire, escuche bien, en la obra del Señor, si aceptamos un liderazgo, un ministerio, o en el concilio mismo, nosotros estamos, como le digo, no solamente sirviendo a nuestros hermanos, ¿verdad? Estamos sirviendo directamente a Dios. Así que nosotros podemos trabajar en un ministerio, hermanos, no sé, en el concilio de ese ministerio, si usted no es el líder, ¿verdad? Podemos visitar hermanos que están enfermos, claro. Primero hay que llamar y ver si podemos llegar, ¿verdad? Podemos impartir clases, dar apoyo en las cosas relacionadas con algún estudio, algo. Podemos utilizar esos talentos, esas habilidades, hermanos. No nos neguemos. Es para la obra del Señor. Hay muchas personas aquí en la iglesia de Downey que pueden dar una clase de escuela dominical, pueden dar un estudio, pueden ser maestros de escuela dominical, pero como que se resisten a hacer ese trabajo. O si lo hacen a un 50%. Pero debemos recordar, hermanos, que Dios nunca se resistió a ayudarnos. Y Él no lo hizo al 50%. Él lo hizo al 100% por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así es que no pongamos límites, hermanos.
Le digo por qué, porque como todos sabemos, hermanos, el pastor, los oficiales y diferentes líderes no pueden hacer todo el trabajo de la iglesia. Sí, oímos que todo el tiempo decimos eso. El pastor, los oficiales, los líderes no pueden hacer todo en la iglesia. Pero realmente hemos captado la esencia de lo que cuando se dice estas palabras. Es la verdad. No pueden con todo. Así que todos los miembros, o sea, ustedes y yo, tenemos que ayudar para llevar a cabo las actividades de la iglesia, hermanos. Seguir adelante con la obra. Si no, ¿qué va a pasar? Como les dije en la clase pasada, ¿verdad? Ya nosotros estamos a veces perdiendo el contacto con la congregación, que si no hacemos algo, hay muchas posibilidades de desaparecer como iglesia y dejar los edificios para que lleguen de diferentes otras religiones, musulmanes, como les dije, sectas, se quedan con el lugar. Nosotros ya renunciamos, ya nos vencimos. Tenemos que servir, hermanos, servir de verdad. Porque Jesucristo, hermanos, es el ejemplo perfecto de servicio. Vayamos a Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero quise ponerlo aquí en esta parte. Jesucristo nos ama más de lo que podemos comprender. Nosotros no podemos comprender cuánto amor tiene Jesucristo por nosotros. Cuánto amor que vino aquí, anduvo en la tierra por nosotros, siendo Dios. Él sirvió al pobre, hermanos, al desvalido, al ignorante, al pecador, al despreciado. Enseñó el evangelio a todos los que querían oírlo. Alimentó a la gente hambrienta que iba a escucharlo también. Sanó a los enfermos y levantó a los muertos. Grandioso servicio. Nosotros como discípulos tenemos que hacerlo también. Somos imitadores también de Él. Así es que tenemos que hacerlo, hermanos. Jesucristo, Dios, es el creador de la tierra y nuestro Salvador. Amén. Y aún así, efectuó muchos actos de servicio humilde por amor a la humanidad. Poco antes de ser crucificado, hermanos, se reunió con sus discípulos y después de enseñarles, ¿qué hizo? Tomó una vasija con agua, una toalla y les lavó los pies. Es algo sublime, hermanos. Vayamos al libro de Juan, capítulo 13, versículos del 4 al 10. Se levantó de la cena, aquí está la palabra de Dios. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, todo el cuerpo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lo decía por Judas, ¿verdad? Pero fíjese bien, estamos hablando de lavamiento de pies. Dios mismo, hecho hombre en Jesucristo. En esa época, hermanos, lavar los pies de un visitante era una señal de respeto y honor, ¿verdad? Y por lo general lo hacían los sirvientes, exactamente, los sirvientes. Pero ¿sabe qué? Como leímos ahorita, Jesús lo hizo como ejemplo de amor y servicio. Cuando estamos dispuestos a servir a los demás, hermanos, con espíritu de amor, por supuesto, nos volvemos más semejantes a Cristo. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Verdad? Como cristianos, ser semejantes a Jesucristo nuestro Señor. Así que, hermanos, les invito en esta noche, antes de acostarse a dormir, que mediten, que reflexionen acerca de esta clase, hermanos, acerca del servicio. ¿Realmente somos servidores?
como Jesucristo lo fue, y lo fue por amor, no forzado. Por amor a nosotros. Dios mismo lavando los pies de hombres. No podremos nosotros hacerlo si Dios mismo lo hizo. No sé cómo es que a veces nosotros nos negamos a servir. Jesucristo mismo lo hizo. Lavó los pies de sus discípulos. Así es que le invito esta noche, hermanos, como le dije antes de que se duerma, por decir algo, que mediten esto, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido del ejemplo del servicio de nuestro Señor Jesucristo? Medite profundamente acerca de eso. ¿Qué ha aprendido del ejemplo de Jesús al respecto del servicio? Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Espero que esta clase sea de beneficio para usted, hermano, y que mediten esto. De verdad soy servidor de Cristo. Bien, mis hermanos, inclinen su rostro. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta clase. Señor, en esta noche te damos gracias por esta clase, Señor. Bendito seas. Gracias que nos proporcionas los medios, nos das tu palabra de vida, Señor. Te damos gracias que por medio de ella sabemos cuál es tu voluntad, qué deseas de cada uno de nosotros. Te suplico, Señor, que no nos permitas echar en saco roto todo esto de la clase, de lo que es el servicio, porque es fundamental, así como lo es para una sociedad mayormente, para hacer tu voluntad, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, te lo suplico, bendícelos, cuídales, Señor, dale lo que necesiten, salud, dinero, tranquilidad emocional, pero sobre todo, que mediten acerca del servicio. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Los veo el próximo miércoles igual, a las 7 de la noche. Dios los bendiga.